Hola, mi nombre es Alfonso Serrano y durante este curso estaré impartiendo el taller Cómo crear un plan de marketing en redes sociales del Instituto Aragonés de Fomento. Os cuento un poco en qué va a consistir. Empezaremos por definir cuáles son los puntos básicos o los puntos indispensables para crear un plan de marketing en redes sociales, como puede ser la estrategia de contenido, que es lo que vamos a publicar, cuál va a ser el valor diferencial a comunicar dentro de las redes sociales o cuál es nuestro público objetivo. También haremos una diferenciación entre lo que son las redes sociales desde una perspectiva de negocio y la perspectiva a la que estamos acostumbrados todos, que es a trabajar, a subir contenido a nuestras propias redes sociales personales. Todo ello difiere en un pequeño aspecto que son los objetivos. Hablaremos de lo que son la metodología de objetivos SMART, de objetivos inteligentes, para conseguir los resultados que queremos. Pasaremos a uno de los puntos más interesantes hoy en día en la gestión de redes sociales, que es la humanización de la marca, cómo pequeñas, medianas empresas, emprendedores pueden conseguir hacerse un hueco en redes sociales, que hoy en día estamos tan saturados de contenido y hay tantos creadores. Hablaremos un poquito de cómo lo podemos conseguir partiendo de una imagen más humana, ¿no? Hoy en día cualquier proyecto que quiera tener éxito tiene que estar también fundamentado en valores y haremos un pequeño ejercicio de buscar esos valores para el proyecto. Y hablaremos un poquito también de cuáles son los factores a la hora de publicar en redes sociales y qué herramientas utilizamos nosotros, que son gratuitas y que pueden utilizar los alumnos y que utilizamos en la gestión profesional en nuestro día a día, ¿no? El taller lo que busco es que sea muy práctico. Utilizaremos dos técnicas que van a ser el brainstorming para buscar esos valores y después los alumnos se pondrán en la piel de un social media manager, de un gestor de redes sociales que plantea una estrategia.